En el corazón de Colombia, bajo el manto oscuro de una tormenta que azotaba Mompox con una furia impetuosa, se hallaba la casona donde el tiempo, implacable, robaba los últimos alientos de vida de doña Rosario. Su cabello, plateado por los años, se agitaba levemente al ritmo de su respiración entrecortada. Junto a ella, María Cárdena, su nieta de 22 años, la sostenía con la ternura de quien ve alejarse lo más querido. En los ojos de la joven se dibujaba el clamor del alma, ese ruego que nace cuando la despedida pesa más que la muerte misma. «Abuela, no te vayas», suplicó María, mientras las lágrimas fluían con la suavidad de la lluvia que acariciaba los cristales. Pero doña Rosario, sintiendo que el último grano de su reloj de arena estaba por caer, sabía que su silencio no podía perpetuarse. El secreto que durante tanto tiempo había custodiado en su corazón debía ser revelado, porque el peso de los secretos no se mide en lo que esconden, sino en el instante en que deben ser revelados. Con una voz apenas audible, rota por la debilidad de su cuerpo, se inclinó hacia María y le confió su última verdad. «María, busca en la tumba de tu abuelo», susurró con un aliento que se desvanecía como la brisa. «Allí hallarás algo que cambiará tu vida para siempre». El miedo y la confusión se anidaron en el alma de María. La incomprensión velaba sus pensamientos, pero antes de que pudiera formular más preguntas, el silencio se apoderó de la habitación, y el alma de doña Rosario se liberó dejando a su nieta sola, con el eco de una promesa que flotaba en la oscuridad. El día del entierro de su abuela fue uno de esos en los que el cielo parecía llorar junto a los dolientes, cada uno cubriéndose con su paraguas. Bajo la lluvia torrencial, María se sintió sola. Las palabras de doña Rosario aún resonaban en su mente, como un eco que no podía callar. «Busca en la tumba de tu abuelo». ¿Qué podría haber allí que fuera tan importante? Justo en aquella tumba olvidada, en un rincón polvoriento del cementerio. Con el alma en vilo y el dolor aún fresco en su pecho, María tomó una decisión. Esa misma noche iría al cementerio. A veces, las respuestas más importantes no están en lo que buscamos, sino en lo que nos atrevemos a enfrentar. La medianoche llegó, y María, envuelta en una capa negra para protegerse del frío, e intentando pasar inadvertida, se dirigió hacia el cementerio, con una linterna y una pequeña pala metidas en su morral. El miedo es el umbral que divide lo que fuimos de lo que estamos destinados a ser. El aire estaba cargado de humedad, y cada paso sobre los empedrados parecía resonar en la oscuridad. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por la incertidumbre de lo que estaba a punto de descubrir. En las afueras, el cementerio, rodeado de ceibas y sauces llorones, se alzaba como un guardián de los secretos más profundos del pueblo. Entre las tumbas, desgastadas por los años y cubiertas de musgo, estaba la de don Felipe, el abuelo de María. El viento soplaba con fuerza, arrastrando consigo las hojas secas que crujían bajo los pies de María Cárdena mientras avanzaba hacia la tumba de su abuelo. La luna, oculta tras las nubes, apenas daba señales de su presencia, y la linterna que llevaba en sus manos temblaba al ritmo de sus nervios. Al llegar frente a la lápida cubierta de musgo, un escalofrío recorrió su espalda. Sin más tiempo para dudas, se arrodilló, clavó la pala en la tierra mojada y empezó a cavar. Cada golpe de la pala parecía resonar en la vastedad del cementerio vacío. La tierra se resistía, endurecida por los años y la lluvia reciente, y los suspiros de esfuerzo escapaban de los labios de María. «¿Qué estoy haciendo?», se preguntó con el corazón en la garganta. Pero la promesa a su abuela la impulsaba a seguir, a pesar de que cada movimiento de la pala se hacía más pesado. De repente una luz mucho más potente que la de su linterna la envolvió. La claridad abrupta la cegó por un momento, obligándola a detenerse. Al levantar la vista, una figura masculina resaltaba en el resplandor, como una sombra imponente que se alzaba entre las tumbas. Entonces lo reconoció.
Lo había visto en la mañana durante el entierro. Era el sepulturero. La voz grave del hombre rompió el silencio de la noche. Mi nombre es Joandris Benjamín Restrepo. ¿Me podría decir qué está haciendo aquí a esta hora, señorita? María sintió que las palabras estaban atrapadas en la garganta. El miedo y la sorpresa la envolvían, pero sobre todo, el peso de la mirada de aquel hombre la hizo estremecerse. Se levantó lentamente. Yo, empezó con voz temblorosa. Mi nombre es María Cárdena, y necesito cavar. Los nervios le impidieron explicarse mejor. Es la tumba de mi abuelo. Debo ver algo, porque se lo prometí a mi abuela antes de morir. Joandris la miró en silencio, su linterna iluminando el rostro de María, mostrando la sinceridad en sus ojos. Algo en su mirada lo hizo vacilar, pero el deber y la razón lo mantenían firme. El cementerio no es un lugar para visitas nocturnas, señorita, dijo con un tono que bordeaba la advertencia. Hay cosas que es mejor no desenterrar. Hizo una pausa, mirando la tierra removida a sus pies. Los secretos que yacen bajo el suelo no siempre traen paz. A veces solo despiertan viejos fantasmas. María sintió el peso de sus palabras. Sabía que él tenía razón, pero el misterio que rodeaba las últimas palabras de su abuela la empujaba a seguir adelante. Lo sé, murmuró bajando la vista. Pero mi abuela me pidió que lo hiciera. No tengo otra opción. Joandris la observó en silencio, dejando que sus palabras se hundieran en la oscuridad que los rodeaba. Había algo en la fragilidad y la fortaleza entrelazadas en aquella joven que le impedía rechazarla. Suspiró profundamente como quien toma una decisión consciente de sus consecuencias, y luego, sin decir más, se inclinó para tomar la pala de las manos de María. De acuerdo, dijo con una suavidad inesperada en su tono, pero será mejor que me dejes a mí hacer el trabajo pesado. María lo miró sorprendida, pero asintió con profunda gratitud. Joandris comenzó a cavar con firmeza y determinación, cada golpe de la pala más fuerte y preciso que el anterior. La tierra se abría bajo sus manos con una facilidad que a ella le había costado tanto. Mientras él trabajaba, María lo observaba en silencio, sorprendida por la extraña mezcla de rudeza y nobleza en aquel hombre. Su vestimenta sencilla y su rostro marcado por los años contrastaban con la solidaridad con la que había decidido ayudarla. La oscuridad y el susurro del viento envolvían el cementerio, pero entre ellos solo el sonido de la pala rompiendo la tierra y el latido acelerado del corazón de María podían escucharse. Después de lo que pareció una eternidad, el golpe sordo de la pala contra madera interrumpió la quietud. Ambos se miraron en silencio, compartiendo el peso del momento. El ataúd de don Felipe, el abuelo de María, yacía ahora a la vista. María se acercó, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, incapaz de adivinar lo que encontraría. —¿Estás segura de querer continuar? —preguntó Joandris, con su voz profunda, como si tratara de darle una última oportunidad para retroceder. María, a pesar de sus manos temblorosas, asintió. Sabía que había llegado demasiado lejos como para echarse atrás. Con cuidado, Joandris retiró la tapa del ataúd. El interior, envuelto en penumbras, revelaba los restos del hombre que alguna vez fue su abuelo. Junto a los huesos, casi oculto entre las vestiduras descompuestas por el tiempo, un destello dorado atrajo la atención de ambos. María, con un suspiro entrecortado, se inclinó y tomó el objeto entre sus dedos temblorosos, un anillo antiguo con una inscripción en su superficie que era apenas visible, tan pequeña y desgastada que parecía imposible de descifrar a simple vista. —¿Qué significa esto? —susurró María, observando el anillo bajo la luz temblorosa de la linterna. Joandris, aún arrodillado junto al ataúd, frunció el ceño al contemplar la joya. El brillo del oro, opacado por el tiempo, conservaba una belleza ancestral, y la inscripción, aunque ilegible, parecía guardar un secreto importante. —No lo sé —respondió el sepulturero, su voz cargada de una mezcla de asombro y cautela—,
Pero está claro que esto es lo que tu abuela quería que encontrases. María se quedó contemplando el anillo, perdida en sus pensamientos. El metal frío en su mano parecía pesar más de lo que debería, como si las respuestas a todas sus preguntas estuvieran ocultas en esa minúscula inscripción. «Te ayudaré a descubrirlo», añadió Joandris con determinación. «Pero debes estar preparada. A veces, los secretos que intentamos revelar no son más que espejos de nuestros propios temores», continuó Joandris. «Desenterrar el pasado es un acto que exige más valentía de la que muchos poseen, porque lo que encontramos no siempre nos da paz, sino más incertidumbre». María alzó la vista, encontrándose con la mirada de aquel hombre. Había algo en su voz, en su postura, que le transmitía una sabiduría que quizás venía de su contacto con esos dos mundos opuestos. El sepulturero, con su porte rudo, le daba la sensación de ser alguien que había visto y vivido mucho más de lo que su exterior sugería. Sin decir nada más, Joandris comenzó a devolver la tierra al ataúd con movimientos rápidos y precisos. Una vez que la tumba quedó cerrada nuevamente, ambos salieron del camposanto. El viento todavía soplaba con fuerza, pero esta vez no parecía tan amenazante. Mientras caminaban por el sendero de regreso, María no podía evitar seguir observando a Joandris, quien se había ofrecido a acompañarla, intrigada por la nobleza oculta tras su apariencia ruda. Llegaron a las afueras del cementerio y bajo la luz pálida de la luna, Joandris se detuvo. Se giró hacia María, mirándola directamente a los ojos. «Sea lo que encuentres», dijo en un tono serio, «asegúrate de que valga la pena. A veces, las respuestas no traen alivio, sino nuevas preguntas». María se quedó inmóvil, procesando sus palabras. Sabía que había algo más en esa inscripción, en el anillo y en la historia de su abuelo, algo que podía cambiar su vida. Pero en ese instante, lo único que sentía era la conexión con el hombre que había decidido ayudarla. «Gracias por todo», susurró observando la cálida sonrisa de Joandris, que rompía por un momento la frialdad de la noche. «No tienes nada que agradecer. No te dejaré sola en este proceso de descubrimiento». Con esas últimas palabras, Joandris la acompañó hasta su casa. María asintió, su corazón latiendo más rápido de lo habitual. ¿Por qué este hombre la hacía sentir así?, pensó mientras cerraba la puerta detrás de ella. En su interior sabía que esta era solo la primera de muchas ocasiones en las que ambos caminarían juntos hacia lo desconocido. Al día siguiente, cuando los primeros rayos del sol se deslizaban sobre las calles empedradas de Mompox, María se despertó con el corazón inquieto. La noche anterior había estado marcada por el misterio del anillo y la promesa que su abuela le había dejado. Mientras la claridad del nuevo día disipaba las sombras de la madrugada, un toque suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Joandris. El sepulturero, con su presencia imponente pero calma, había llegado temprano, tal como lo había prometido. Traía en sus ojos el brillo de la determinación y en su sonrisa la serenidad que parecía aliviar los temores de María. «¿Estás lista?», preguntó con suavidad, sus palabras impregnadas de la paciencia de quien sabe que el camino hacia las respuestas es largo. María asintió. Sabía que debía continuar el viaje que había comenzado la noche anterior. Juntos caminarían hasta la ciudad, donde un experto en antigüedades podría desentrañar el significado de la inscripción en el anillo. Los caminos que nos llevan hacia el conocimiento no siempre son rectos, pero es en las curvas donde descubrimos lo que realmente somos, pensó María mientras se preparaba para el viaje. El trayecto hacia la ciudad fue más tranquilo de lo que ambos esperaban. A pesar de la incertidumbre que envolvía el anillo, la compañía de Joandris hizo que el viaje fuera casi placentero. Entre sonrisas y conversaciones sobre la vida, ambos descubrieron que sus almas, aunque diferentes, compartían una misma búsqueda: la verdad. «No sé qué encontraremos al llegar», dijo Joandris mientras sus ojos se perdían en el horizonte.
Pero lo que sea, debes estar preparada para aceptarlo, sea bueno o no. Las respuestas no siempre traen la paz que anhelamos. A veces, solo traen más preguntas. María lo miró con una mezcla de admiración y curiosidad. Cada palabra que salía de sus labios parecía contener la sabiduría de alguien que había visto demasiado en el transcurso de su vida. ¿Cómo un hombre que trabaja entre la muerte puede tener tanta vida en sus palabras?, se preguntaba mientras sonreía suavemente. Horas después, cuando llegaron a la ciudad, el bullicio del mercado y el ajetreo de las calles los rodearon. Pero ellos iban enfocados en su destino. Llegaron hasta una pequeña tienda de antigüedades, un lugar casi oculto entre los edificios antiguos. El olor a madera vieja y cuero impregnaba el aire, y detrás del mostrador, un anciano, cuya figura encorvada sugería que el peso del tiempo no había sido amable con él, los recibió. «Soy don Esteban», dijo el hombre con voz grave y pausada. «Me han dicho que buscan respuestas». María, con el anillo en su mano, se lo extendió al anciano. Su mirada meticulosa, tan precisa como la de un artesano que conoce cada detalle de su trabajo, se posó sobre la joya. Tomó una pequeña lupa y, con un cuidado casi reverente, comenzó a observarla. «Este anillo es antiguo, muy antiguo», murmuró don Esteban, sus ojos estudiando cada rincón de la inscripción. «Las inscripciones como esta suelen ser poco comunes. No son simplemente decorativas, son mensajes, códigos de otros tiempos». María y Joandris intercambiaron miradas. El ambiente en la tienda se volvía cada vez más denso, como si las paredes mismas esperaran escuchar lo que el anciano tenía que decir. «¿Qué significa?», preguntó María con un nudo en el estómago. Don Esteban guardó silencio por un momento. Su mirada se oscureció mientras se quitaba la lupa y se dirigía a una vieja estantería donde guardaba algunos libros. Pasaron varios minutos en los que la tienda quedó sumida en un tenso mutismo, interrumpido solo por el ruido de las páginas al ser pasadas. Finalmente el anciano encontró lo que buscaba. Volvió al mostrador con una expresión que había cambiado. Ahora era seria, casi preocupada. «Esta inscripción», comenzó colocando el libro sobre la mesa y señalando una página abierta, «no es solo un nombre o una dedicatoria. Se trata de una advertencia». «¿Una advertencia? No comprendo», dijo la chica. «La inscripción aquí», enfatizó el anciano señalando el diminuto grabado en el interior del anillo, dice «Virtus et honor hereditas», virtud y honor, la herencia. Este anillo pertenece a una familia noble. No es solo un adorno, es una llave. Un legado que solo puede ser reclamado por quienes cumplen con los principios de virtud y honor que la familia defiende. Pero hay más. Hizo una pausa, mirando directamente a María. Esta inscripción significa que el portador solo puede heredar el legado si se casa dentro del círculo nobiliario. Las palabras de don Esteban flotaron en el aire, y por un momento el tiempo pareció detenerse. María sintió cómo una tristeza inexplicable se apoderaba de ella, un peso en el corazón que no entendía del todo. «¿Qué significa eso?», preguntó con voz temblorosa. «Que si este anillo pertenece a tu familia», respondió don Esteban, «las reglas del linaje dictan que, para heredar los bienes, el poder o el estatus que otorga, debes casarte con alguien de la misma nobleza. Solo aquellos que respeten estas reglas pueden acceder a todo lo que la familia ha acumulado a lo largo de generaciones». María lo escuchaba, pero cada palabra la hundía más en su interior. No era solo el significado de las palabras lo que la afectaba, sino la implicación detrás de ellas. Ahora lo entendía todo. Su abuelo, don Felipe, debía haber estado atado a estas mismas reglas, haber pertenecido a esa familia real, a ese linaje, al cual había renunciado para poder casarse con su abuela. Seguramente, él había preferido morir con ese anillo en la pobreza que ostentar la riqueza en vida obligado a casarse con alguien que no fuese su abuela. Por eso doña Rosario en sus últimos momentos había dejado el secreto del anillo a María para que ella decidiera qué hacer con ese legado. «No entiendo»,
murmuró María, sus ojos comenzando a llenarse de lágrimas. ¿Qué esperaba mi abuela que hiciera? No pertenezco a ese mundo, no quiero pertenecer a él. Joandris, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso adelante, mirando a don Esteban con seriedad. ¿No hay otra manera?, preguntó el sepulturero. ¿Este anillo debe dictar el futuro de alguien que no ha pedido estar en ese linaje? Don Esteban, con un suspiro pesado, negó con la cabeza. Las familias nobles siempre han impuesto reglas estrictas para preservar su poder y sus bienes. Este anillo es parte de esa historia, y lamentablemente, quien lo porte está vinculado a esas mismas reglas. María sintió como una corriente de emociones la atravesaba. El anillo, que en un principio parecía una simple herencia, ahora representaba algo mucho más complicado. Su libertad, sus decisiones, su futuro, parecían estar en juego. ¿Y si no sigo esas reglas?, preguntó finalmente con voz rota. Si decides no hacerlo, respondió don Esteban con calma, es probable que pierdas cualquier derecho a lo que este anillo simboliza. El legado de tu familia quedará en el pasado, olvidado. María apretó el anillo en su mano, sintiendo el frío del metal, como si tratara de aferrarse a una decisión que aún no podía tomar. Por un lado, había un mundo de posibilidades, una puerta hacia una vida que nunca imaginó. Pero por otro lado estaba su propia libertad, su deseo de elegir su propio destino, más allá de las expectativas de un linaje que desconocía. Joandris la miró, notando el conflicto en sus ojos. «Lo que hagas con este anillo es tu decisión, María», dijo con suavidad. «Pero recuerda que el verdadero honor no reside en seguir las reglas de otros, sino en ser fiel a ti misma». Las palabras del sepulturero resonaron en su interior. María sabía que su vida había cambiado para siempre desde que había desenterrado ese anillo. Ahora debía decidir si seguir el camino que su linaje le imponía o encontrar la manera de trazar su propio destino. Con un suspiro profundo guardó el anillo en su bolsillo y miró a Joandris, agradecida por su apoyo. «No sé qué haré aún», dijo María, su voz temblorosa pero decidida. «Pero lo que sí sé es que no voy a dejar que mi vida esté determinada por algo que nunca pedí». Joandris asintió, una ligera sonrisa curvando sus labios. «Te acompañaré en lo que decidas, María, porque a veces los secretos del pasado solo sirven para mostrarnos la verdadera fortaleza que llevamos dentro». Don Esteban, después de haber explicado el significado y las implicaciones del anillo, se mantuvo en silencio por unos instantes. La atmósfera de la tienda se tornó densa, mientras María y Joandris asimilaban la magnitud de lo que acababan de escuchar. Justo cuando María estaba a punto de despedirse, el anciano levantó la mano con un gesto que la detuvo. «Espera», dijo con una voz calmada pero llena de urgencia. «Antes de que te vayas, debo darte algo, por si cambias de opinión». María lo miró, algo confundida, pero esperó en silencio mientras don Esteban se dirigía a uno de los cajones de su escritorio. El anciano, con movimientos meticulosos, sacó un sobre envejecido y lo deslizó suavemente sobre la mesa frente a María. «Dentro de unas semanas se celebrará un evento nobiliario anual. Es una gala exclusiva, una de las pocas ocasiones en las que las familias de alta sociedad se reúnen en un mismo lugar para un encuentro de élite», explicó el anciano, sus ojos centelleando con una mezcla de seriedad y compasión. «Si decides acudir, podrías lucir el anillo allí, y ellos te reconocerán por su autenticidad. Estoy seguro de que habrá miembros de tu linaje presentes. Podrás explicarles que este anillo perteneció a tu abuelo, como me lo contaste, y hacer tu reclamo». María sintió un nudo en el estómago mientras escuchaba a don Esteban. No había considerado realmente la posibilidad de adentrarse en ese mundo desconocido, en un entorno donde todo lo que sabía y entendía se difuminaba bajo reglas y costumbres de otra época. Aún así, algo en su interior la empujaba a tomar el sobre. «Es una gala benéfica», continuó don Esteban, al notar la indecisión en el rostro de la joven.
Se llevará a cabo en un antiguo palacio a las afueras de la ciudad. Las familias más poderosas de la nobleza moderna estarán allí. Aunque no es común que alguien de fuera de su círculo acceda, tu anillo será tu pase. Su autenticidad hablará por ti. Pero María comenzó intentando poner en palabras sus dudas. No estoy segura de si pertenezco a ese lugar. No me veo en medio de esas personas. Quizás debería solo vender el anillo y terminar con todo esto. Pero eso también significaría deshacerme de respuestas que aún no tengo. ¿Cómo podría caminar hacia el futuro sin saber de dónde vengo? Y lo más importante, si lo cambio por dinero, habré vendido el legado de mi abuelo que eligió la pobreza junto a mi abuela, prefiriendo llevarse esta joya a la tumba, antes que un matrimonio forzado. ¿Cómo podría vivir sabiendo que traicioné mi verdadera herencia? El anciano la miró con una mezcla de comprensión y sabiduría. De inmediato intervino. También hay otra razón que te impediría venderlo. Este anillo no es simplemente una joya preciosa, es una fuente de poder y prestigio. En las manos equivocadas podría dar acceso a alguien malvado a un legado de poder, capaz de ser utilizado para hacer un daño incalculable. Dijo con suavidad. No tienes que decidir ahora, pero te sugiero que guardes la dirección. Si decides asistir, estarás tomando las riendas de tu propio destino. Tal vez allí encuentres las respuestas que necesitas. No olvides que la pertenencia no siempre se mide por el lugar donde nacemos, sino por las decisiones que tomamos. Joandris, que había permanecido en silencio durante la conversación, dio un paso adelante. Su presencia firme pero cálida reconfortó a María, quien finalmente tomó el sobre, sintiendo el peso simbólico de la decisión que se avecinaba. «Si decides ir, no estarás sola», añadió Joandris, su mirada fija en ella, transmitiendo una promesa silenciosa de apoyo. «Estaré contigo, en cada paso del camino». María asintió, agradecida por su compañía. Guardó el sobre con cuidado, y aunque su corazón aún estaba lleno de dudas, sabía que el momento de la verdad estaba acercándose rápidamente. Llegó el día del evento nobiliario anual, y la atmósfera estaba cargada de una tensión invisible pero palpable. El sepulturero, con la calma y sabiduría que lo caracterizaban, miró a María a los ojos y con una voz serena, la convenció de que este era el momento de enfrentar su destino. Las respuestas que ella tanto ansiaba no se hallaban en los caminos fáciles, sino en las sendas difíciles que solo el valor podía transitar. Entre ellos se había forjado una amistad profunda, una camaradería que trascendía la simple compañía. Joandris, con su ruda simplicidad, le había dado a María la fuerza que necesitaba. El palacio donde se celebraba la gala se erguía majestuoso a las afueras de la ciudad. Su arquitectura era una mezcla de épocas pasadas, como si el tiempo hubiera decidido inmortalizar su esplendor en piedra y mármol. Llegaron a la entrada vestidos con simpleza. Sus pasos resonaban en los adoquines del camino. María llevaba el anillo puesto en su dedo, ese objeto que ahora parecía más pesado que nunca, cargado con la promesa de su linaje y las dudas de su alma. Pero al acercarse a la entrada, un guardia, vestido con uniforme impecable, se interpuso en su camino. «¿A dónde creen que van?», preguntó, mirándolos con desdén evidente. María alzó la mano mostrando el anillo, segura de que su autenticidad hablaría por ella, pero la mirada del guardia no cambió. Al contrario, se tornó aún más fría. «Ese anillo no prueba nada», dijo con una sonrisa desdeñosa. «Muchas réplicas baratas circulan por ahí». María sintió una punzada en el pecho. A su lado Joandris frunció el ceño pero mantuvo la calma. María miró a Joandris y le dijo con determinación: «Nos infiltraremos, vamos a hacerlo juntos». Joandris la miró con una sonrisa ladeada, cómplice, y asintió. La resolución en sus ojos era clara. Así, con la complicidad de quienes saben que el destino es una rebelión constante, buscaron una manera de sortear la entrada. El guardia que debía vigilar el costado del palacio se distrajo momentáneamente, fascinado por la llegada de una carroza adornada con luces y cristales, y fue ahí donde encontraron su oportunidad.
Ahora, susurró Joandris. María y él se deslizaron por la oscuridad de los jardines, rodeando los altos setos, riendo en silencio como dos cómplices en una travesura. Sus corazones latían al unísono, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Era como si por un momento todas las preocupaciones y la solemnidad del evento se desvanecieran y fueran solo dos almas escapando de las barreras del mundo que los quería separar. Finalmente encontraron una puerta trasera semiabierta. María sonrió de lado, su pulso acelerado, y entraron. Estaban dentro. Una vez en el gran salón, la opulencia los abrumó. Los candelabros colgaban como joyas suspendidas del techo, reflejando su luz en las paredes cubiertas de finos tapices. Las damas y caballeros que se movían entre las columnas y el eco suave de la música parecían más estatuas que personas, vestidos en trajes que relucían con el brillo de perlas y piedras preciosas. María se sentía fuera de lugar, pero al mismo tiempo sabía que tenía que hacer lo que había venido a hacer. Alzó la mano, dejando que el anillo brillara bajo la luz. A su lado, Joandris se mantuvo firme, observando con cuidado a las personas a su alrededor. De repente, una mujer de porte altivo, con un vestido de terciopelo carmesí, se acercó a ellos. Sus ojos cayeron inmediatamente sobre el anillo en el dedo de María. «Es auténtico», exclamó su voz clara, rompiendo el murmullo de la sala. «Es auténtico, lo reconocería en cualquier lugar». Los rostros en la sala se volvieron hacia ellos, todos los ojos fijándose en el anillo que María llevaba puesto. La mujer de alto linaje avanzó, sus pasos firmes y rápidos, como si no pudiera dar crédito a lo que veía. «Ese anillo», susurró acercándose aún más, «ese anillo es el símbolo de mi familia. Eres mi pariente». María dio un paso atrás, sorprendida por la intensidad de la declaración. La multitud comenzaba a acercarse, susurrando entre ellos, murmurando sobre la autenticidad del anillo y el linaje que éste representaba. El ambiente se tornó denso, lleno de expectación. «¿Quién eres tú?», preguntó la mujer con una mezcla de asombro y demanda. «¿De dónde vienes? ¿Cómo has llegado a tener esa joya tan preciada?» María tragó saliva, sus palabras atascadas en su garganta. Sabía que había llegado el momento de revelar la verdad, de enfrentar las preguntas que había evitado hasta ese momento. Miró a Joandris, buscando en su mirada la fuerza que necesitaba para dar el siguiente paso. Soy María Cárdena», dijo finalmente, su voz temblorosa pero firme. «Este anillo perteneció a mi abuelo, y vine aquí buscando respuestas». El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. María apenas tuvo tiempo de procesar el impacto que sus palabras habían causado antes de que la mujer, con un aire de autoridad ancestral, diera un paso adelante y extendiera una mano delgada y adornada con anillos, como si fuera a tocar el anillo de María para asegurarse de su autenticidad. «Mi nombre es doña Constanza de la Vega del Castillo», dijo la mujer, su voz resonante pero controlada. «¿Y tú? Dime, ¿cómo se llamaba tu abuelo?» El corazón de María se aceleró, consciente de que este era un punto sin retorno. Miró a Joandris por un instante, buscando en su presencia un apoyo silencioso. Luego respiró hondo. «Mi abuelo se llamaba don Felipe Altamira de los Ríos», dijo con voz firme. Al escuchar ese nombre, doña Constanza se detuvo en seco. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, como si estuviera recordando algo distante pero profundamente significativo. «Felipe Altamira», repitió lentamente, el nombre parecía pesarle en los labios. «Mi padre no dejaba de mencionar ese nombre. Ahora lo entiendo todo. Eres una auténtica descendiente de nuestro linaje». María sintió cómo la sala se cerraba a su alrededor. Aunque una sonrisa asomaba a sus labios por el reconocimiento, la sensación de triunfo duró solo un instante. Inmediatamente notó algo que la inquietó profundamente. Doña Constanza no había dirigido ni una sola mirada a Joandris. Para la dama de Alcurnia, el sepulturero no existía, como si fuera invisible,
como si su presencia no tuviera importancia alguna. Esa indiferencia hirió a María de una manera inesperada. ¿Era esto lo que significaba pertenecer a este linaje? ¿Convertirse en alguien que miraba a los demás con desdén? ¿Alguien que ignoraba a aquellos que no compartían su cuna? Un monólogo interno se desplegó en su mente, cada palabra marcada por una profunda duda. ¿De qué sirve la nobleza si uno pierde la capacidad de ver a quienes realmente importan? ¿Es este el precio de pertenecer a su mundo? Doña Constanza, ajena al conflicto interior de María, hizo un leve ademán y desde el fondo del salón, un joven obeso, con el rostro marcado por el acné, pero vestido impecablemente en un traje de etiqueta, se acercó con pasos torpes. Sus manos nerviosas, a pesar del porte de la vestimenta, mostraban que no estaba acostumbrado a la atención. «Te presento a mi hijo Fernando», dijo doña Constanza con un tono cargado de orgullo forzado. «En nuestra casta, los matrimonios son convenidos según los mejores intereses de la familia. Mi hijo, que ya tiene 30 años, ha sido educado en las mejores instituciones, pero, lamentablemente, ninguna joven de nuestra estirpe ha logrado estar a la altura de nuestras expectativas, hasta ahora». María sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras Fernando, tímido y claramente incómodo, esbozaba una sonrisa torpe y torcía las manos en un gesto nervioso. Las palabras de doña Constanza caían sobre ella como una sentencia. «Tu linaje debe ser validado, por supuesto, por nuestros expertos en genealogía», continuó la mujer completamente impasible. «Pero una vez que eso esté en orden, la familia procederá a formalizar la fecha de la ceremonia preliminar de compromiso. Es lo que se espera después de todo». El aire en la sala se volvió denso, sofocante. María sintió como si cada palabra de doña Constanza fuera una cadena que intentaba atarla a un destino que no había pedido, a un matrimonio que nunca hubiera imaginado. María, con el corazón acelerado, no pudo contenerse más. Las palabras de doña Constanza, tan frías y calculadas, la hirieron como puñales. El eco de la última frase, «una ceremonia preliminar de compromiso», la hizo hervir por dentro. Dio un paso atrás, su mirada se endureció, y con voz firme y clara, exclamó: «Eso no es posible». Las palabras resonaron en la sala, cargadas de determinación. El amor no se compra ni se intercambia como una mercancía. No se puede convenir un matrimonio en una mesa de negociaciones sin traicionar lo más puro del corazón. Doña Constanza la miró sorprendida por su osadía, mientras Fernando, el joven obeso y tartamudo, intentaba intervenir. «¿Pero en nuestra familia?», balbuceó Fernando tratando de mantener una postura altiva, aunque su voz temblaba. «Las mujeres deben ser dignas». María lo miró con desdén. Las palabras apenas habían salido de la boca de Fernando cuando ella sintió una explosión de irritación recorrer su cuerpo. La crueldad oculta en su tono, disfrazada de torpeza, fue la gota que colmó el vaso. «Dignas», repitió María con voz cargada de rabia y de un saber profundo que solo otorgan las heridas de la vida. «¿Dignas de qué? ¿De ser vendidas a la conveniencia de un apellido? Dignidad no es someterse a las reglas de una casta que ignora el valor del amor y de la libertad. La dignidad es algo que nace del alma, no de la sangre». Antes de que alguien pudiera detenerla, María se giró y avanzó con pasos decididos hacia el escenario de la gala. Sus pies, ligeros pero firmes, resonaban en el mármol, y la multitud confundida murmuraba mientras ella se subía al atril. Sin importarle nada, tomó el micrófono, sintiendo cómo las miradas la atravesaban, pero en lugar de intimidarla, la llenaban de energía. «Escuchen todos», gritó María con la fuerza de quien ha decidido su destino. «Yo no me casaré con alguien por un linaje, ni por riquezas, ni por la presión de una familia que me ve como una pieza en su tablero». El eco de sus palabras llenó el salón. «Vine aquí buscando respuestas, y ahora las tengo. No me someteré a las reglas de una nobleza que ignora lo que realmente importa». La gente se quedó en silencio, perpleja ante su osadía. María respiró hondo.
sus ojos brillando con una mezcla de sabiduría y desafío. «Esta noche he aprendido que no son las joyas las que te definen», continuó, señalando el resplandeciente anillo en su dedo. «Es el corazón que llevas dentro. Y si pertenecer a este linaje significa casarme con alguien a quien no amo, entonces renuncio a él. Renuncio públicamente a mi lugar entre ustedes». Los murmullos crecieron en la sala, y la tensión se volvía palpable. María, con la mirada decidida, dejó que las palabras fluyeran como si fueran parte de su alma. «Toda la noche han ignorado a la persona más noble en esta sala», dijo señalando a Joandris, que permanecía en el fondo, en silencio. «Mi amigo, mi apoyo, el hombre que ha estado a mi lado. Él ha sido invisibilizado por todos ustedes solo porque no lleva un anillo como este. Pero déjenme decirles algo. Él tiene más valor que cualquiera de ustedes, porque en su corazón hay verdadera nobleza, no la que se compra con joyas o apellidos». De inmediato comenzó a deslizar el anillo de su dedo para quitárselo mientras pronunciaba: «Renuncio a su linaje». Joandris, que la había observado desde la distancia, quedó estupefacto, incapaz de moverse al principio. Pero cuando escuchó sus últimas palabras, una llama se encendió dentro de él. El silencio que lo había rodeado toda la noche se rompió de golpe, y en un arranque de determinación corrió hacia el escenario. «No lo hagas», gritó su voz resonando por toda la sala. «No renuncies a tu linaje». María se detuvo en seco, su mano aún sosteniendo el anillo. Lo miró, incrédula, mientras Joandris tomaba otro micrófono, jadeante pero firme. «¿Qué dices?», preguntó ella, desconcertada. «¿Cómo puedo no renunciar si para ser parte de su casta debo casarme con alguien que no amo?» Joandris la miró intensamente, con una pasión que nunca antes había mostrado en sus ojos. «Entonces», dijo dando un paso hacia ella, su voz vibrando con emoción, «cásate conmigo. Yo te amo». El asombro se extendió por la sala como una ráfaga de viento. Joandris, con manos temblorosas pero decididas, sacó de su bolsillo un anillo labrado, sencillo pero con un brillo indescriptible, como si hubiera guardado toda la luz de su alma en él. «Yo también pertenezco a la nobleza», admitió con una voz profunda, cargada de sinceridad. «Abdiqué a mi linaje cuando era adolescente, porque como tú, María, no quise vivir en un mundo que ignoraba lo más importante. Renuncié a todo para ser libre. Por eso he vivido en la simplicidad, en el silencio. Pero ahora…» Hizo una pausa, su mirada fija en los ojos de María. «Ahora sé que no puedo seguir huyendo. No puedo dejarte renunciar a lo que te pertenece. Cásate conmigo, María. Juntos no tendremos que renunciar a nada. Este anillo será el símbolo de lo que realmente importa, el amor». María sintió un nudo en la garganta mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Las palabras de Joandris atravesaron cada barrera que había construido a su alrededor. Lo miró, conmovida, y cuando él deslizó el anillo en su dedo supo que había encontrado la verdad que tanto buscaba. Con lágrimas de felicidad María se abrazó a Joandris y en un instante de infinita conexión lo besó, sellando su compromiso ante todos. El brillo de sus anillos, que relucían bajo la luz de los candelabros, parecía reflejar el resplandor de sus almas unidas. Y así, frente a una nobleza que no comprendía el verdadero poder del amor, María y Joandris encontraron su lugar en el mundo, sellado no por el linaje ni por la sangre, sino por la fuerza de sus corazones. Pocos días después celebraron una boda sencilla frente al mar, en medio de la más inmensa felicidad. Esta historia muestra que no hay mayor traición que traicionarse a uno mismo. Como dijo Oscar Wilde, amarse a uno mismo es el principio de una historia de amor eterna. Si quieres ayudar a los peluditos de la calle, es muy fácil. Solo tienes que suscribirte, darle un me gusta y compartir esta historia por WhatsApp. Déjame tu nombre en los comentarios para enviarte un saludo personalizado. Y ahora no dejes de ver esta historia. Millonario ganó una esposa en un casino.